Ahora que estamos a menos de 2 semanas para las elecciones aquí en Colombia, quisiera convocarlos como a algunas reflexiones y saber dónde poner nuestro voto. Es algo muy importante en este momento que estamos viviendo. Les cuento que he visto más de la cuenta entrevistas con los candidatos que no son como de mi afinidad, y eso me ha llevado a aprender también cosas nuevas en mí y también en lo que la gente está buscando, las necesidades insatisfechas de muchas personas, cómo se colman con algunos discursos, porque no son solamente los candidatos, sino también el espectro de personas que los siguen. Entonces, pues he visto algunos de Abelardo, también de Paloma, y los escucho y percibo lo mismo, ¿cierto? Una reiteración de frases de atacar a la oposición, eh, pero pues en Abelardo sí se siente mucho más como una pose, como un reality show, ¿cierto? Como un espectáculo que lo hacen ver a él como el emprendedor, el outsider, un hombre con mano de hierro que no come cuento de nada, como decimos aquí, un man bien atravesado, sin pelos en la lengua. Y eso es algo que lastimosamente a mucha gente le gusta escuchar eso, como alguien que venga a salvar la patria, que venga como a cambiar las cosas de una manera mágica, como con una varita mágica y cambie las cosas. Y propuestas que él presenta muchas veces sin ningún sostén y un sentido de realidad, que lo muestran como una persona sin mucho conocimiento de lo que está hablando. Se ha visto mucho en los debates y en las entrevistas que le han hecho, como que reitera en su guión, pero desconoce un poco la política del país. Entonces es una pose, ¿cierto? Y es una pose que uno ve mucho también en la extrema derecha, en el mundo actual, ve mucho ese performance de hombres como francos, que son ricos, que son radicales, mentirosos, que una cosa dicen sí y otra vez dicen no, ¿cierto? Incoherencia total. Muchas veces son propuestas engañosas, de gente hipócrita, que quieren mostrar algo para afuera, pero esconden mucha oscuridad adentro. Eh, sí, entonces, y lo que han mostrado también muchos periodistas es que no es ningún outsider, lo acompaña mucha gente de dudosa reputación, con problemas en la justicia, y agregando a esto, su fortuna y su riqueza la ha hecho muchas veces lidiando con gente y grandes capos de la mafia. Entonces, a mi parecer, y es como algo que también lo he escuchado a otras personas, este candidato Abelardo es una suerte de táctica de la derecha colombiana para mover dos espectros, uno más radical, que es el que encarna él, sin propuestas, netamente emocional, y pasar a Paloma a jugar como, pensándolo en una metáfora del fútbol, es como la pusieron de volante a ella y a Oviedo de lateral para capturar muchos incautos del centro. Así esta estrategia es bastante particular porque en caso de segunda vuelta, ojalá no sea y no la haya, nos tendremos que confrontar con este bloque que, aunque ha perdido mucha fuerza en el país, no deja de ser un polo competente en lo electoral en muchas de las regiones de Colombia. Me pregunto entonces no solo por los candidatos, sino también por la gente que los sigue. Yo dije eso es muy importante, por eso me he dado el tiempo de escucharlos, de hacer el ejercicio y ver cuáles son las necesidades insatisfechas que se colman al escuchar. Al parecer en el país y fuera de él hay quienes se animan a escuchar a esos candidatos y no le importan las mentiras, su falta de ideas, lo que les gusta es la contundencia, que sean hombres patriarcales, fuertes, directos, y eso es algo también sintomático de nuestro mundo actual, que es lo que está pasando ahí. Pero también, siendo sensatos, viene creciendo desde el estallido social y mucho tiempo después una conciencia más informada, matizada, y hay un movimiento social en crecimiento acá en Colombia también de personas, colectivos, instituciones con proyectos y agendas también que resuenan con estas intenciones de la socialdemocracia, un liberalismo diferente y que cobijan también un amplio espectro de la izquierda, que es sinónimo para muchos de paz, redistribución de la riqueza, justicia social, mejor salud, educación y políticas al servicio de la gente, inicialmente por las personas que menos oportunidades y menos
posibilidades han tenido en la historia, que son las personas más empobrecidas. Entonces, son dos proyectos que se juegan que son muy distintos. Bueno, de Paloma tengo que decir muy poco, la he escuchado menos que Abelardo, pero saber que está con Uribe como su jefe, ya de entrada sabemos por dónde pueden surcar las iniciativas. La hacen ver actualmente como más moderada, pero en el fondo es más de lo mismo, uribismo puro y duro y un sector que protege las clases más adineradas, el progreso sin tener en cuenta los ecosistemas y es una expresión más del neoliberalismo en la gobernanza que deja mucho que decir en estos momentos. Como les digo, estas candidaturas se han vuelto directas con la oposición y lo que buscan muchas veces es atacar todo el tiempo, más que hablar de propuestas concretas. Y criticando a Iván Cepeda, a Petro, ¿cierto? Y a veces hacerse una identidad por lo que uno se opone no es como lo más interesante en política. Abelardo ha manejado también mucho la inteligencia artificial, ha sido, como les digo, un show mediático, puro reality, y Paloma y Oviedo están capturando mucho la emoción de los ciudadanos, pero pues sé que no tienen tampoco la fuerza para competir con Cepeda. Aunque no me gusta Fajardo y Claudia, lo tengo que ser evidente en algunos debates que se han hecho, especialmente el último de RCN, vi a ambos más con un conocimiento del país, con ideas, con planes muy interesantes. Igual a Luis Gilberto Murillo también lo rescato, escuché muy buenas ideas de él y planteamientos bastante sensatos y pertinentes para el país. Pero bueno, mi voto va a ser por Iván Cepeda y Aida Quilpué. Me convoca mucho Ivancho, su experiencia como parlamentario, impecable, con altura, potencia ética, intachable. Me gusta además que sea un filósofo. Como candidato no hemos tenido esto y con una experiencia en derechos humanos impresionante. Me vi el año pasado buena parte del juicio al expresidente Uribe, que él estaba como víctima y que aunque no fue condenado Álvaro Uribe, pues se avanzó muchísimo, un gran caudal probatorio, se logró esclarecer muchos asuntos turbios que acompañan a este señor como gente en el gobierno anterior, ¿cierto? En el Consejo Nacional Electoral, abogánster, personas adineradas, oficina de Envigado, muchos paramilitares en cárceles. Entonces, como a pesar de que no fue condenado como tal ni pagado en lo que debería haber pagado Álvaro Uribe, pues siempre se avanzó muchísimo. Quisiéramos que no sigamos viendo entonces la política como asunto solo de personas, esto me parece muy chévere poderlo dejar acá en este video, sino como elección entre proyectos colectivos que permiten una ampliación de esas ideas de equidad, dignidad y justicia social, que como vimos en este periodo, que termina con Petro, pues se pudo avanzar en algunas cosas, pero obviamente no es sano tampoco ocultar las contradicciones que hubo, las situaciones de corrupción, algunos incumplimientos de implementación de esa paz en los territorios, pero siento que Petro pues abrió mucho trocha para muchas personas y es un faro de luz en medio de tantas críticas que le llueven. Me siento muy orgulloso del presidente que tuvimos y de lo que pudo hecho, a pesar de las cosas que también vi que tampoco me convocan de él, no me reconozco exactamente en todo, sino que veo lo bueno y también veo lo malo, pero en síntesis, como les digo, tenemos que empezar a cambiar esa visión más presidencialista de la política, tan centralizada en gente y en egos, ¿cierto? Porque eso no es bueno. Necesitamos también seguir pensando como nuevas maneras de convocar a las personas y a las gentes en la realización de estos proyectos políticos. Para eso va a ser muy importante eh, los medios de comunicación que favorezcan y amplifiquen también estos liderazgos en los territorios, como empezar a descentralizar un poco más la política y a vincular y a estimular más la participación de muchos más sectores. También es necesario empezar a redefinir entonces la paz total, lo del acuerdo nacional, cómo va a ser, y evitar eso de repartir fichas políticas en cargos importantes. Nos dimos cuenta de que también es algo pues, infructuoso para el desarrollo de las agendas que se tienen. Y también siento que me siento muy honrado de ver
pues una nueva cochada de personas, una nueva generación de políticos como Susana Muhammad, Juan David Correa, Carolina Corcho, Camilo Romero. Bueno, es una lista muy grande y que me gustaría que esta nueva generación de nuevos políticos vienen también con unas ideas frescas y no solo eso, también con una coherencia más clara en cuanto a las transformaciones. Y eso es muy importante para la política que viene. Así que los animo a votar este 31 de mayo por Iván Cepeda y Aida, que fue la presidencia. Es la mejor opción que tiene el país en estos momentos y la que más opciones reales de continuar ampliando las condiciones mejores para todos en el país.